Buenas tardes a todos en este día caluroso de diciembre. Hoy ya estamos en diciembre. Se nos ha pasado rápido el año y nada, y ahora vamos a dar inicio al último encuentro en la comisión de evaluación, donde vamos a tocar un tema súper interesante y bien poco desarrollado hasta ahora, que es la vinculación con el medio y los posgrados. Aun cuando estamos en la comisión de evaluación, estuvimos hablando con las expositoras o las eh, invitadas que van a participar en nuestro coloquio, eh, que más que evaluación propiamente tal, este es un área que está tan poco desarrollada todavía que vamos a hacer como un paneo general de no solamente el tema de la evaluación, sino que también las experiencias relacionadas con posgrado. Y nada, pues la idea, para hacerlo un poquito más dinámico y no solamente a nivel de charlas, es que hemos preparado unas preguntas para que ellas puedan ir contándonos sobre su experiencia con respecto al tema. Y así también todos pueden hacer preguntas y lo hacemos un poco más dinámico, dado que igual este año ya hemos tenido hartas exposiciones, entonces estamos tratando de innovar un poquitito en el formato. Bueno, hoy día nos acompaña Marcela Quirós, la directora de vinculación con el medio de la Universidad San Sebastián, y Alejandra Araya, subdirectora de vinculación con el medio de la Universidad Andrés Bello. Ya les damos la bienvenida, les agradecemos mucho la participación. Sabemos que son épocas complicadas estas en cierre de año, pero nada, ellas se ofrecieron muy amablemente a contarnos su experiencia con respecto al tema que nos convoca. Y hemos preparado algunas preguntas. Bueno, ustedes decidan cuál de las dos quiere contestar, y si quieren contestar las dos, alguna porque tengan elementos que agregar, bienvenido. Ya, partimos con nuestra primera pregunta, y que tiene que ver como a nivel general. Ustedes saben que salió la publicación de los nuevos criterios que hacen un cambio a nivel de la acreditación institucional, pero que también hay un cambio en posgrado, y queríamos saber si ustedes han podido analizar y han visto en el fondo cuál es la evolución o cuáles son los nuevos desafíos que nos enfrentamos hoy en día a la vinculación con el medio dentro de los posgrados. Bueno, Catalina, primero agradecer la invitación, agradecer la flexibilidad también del formato. Como comentábamos en las reuniones previas, era interesante poder compartir experiencias y en conjunto poder construir una mirada que sea pertinente también a cada uno de nuestros proyectos educativos. Así que la idea de este formato que habíamos conversado de ir profundizando en estas preguntas también nos va a permitir poder ir recopilando lo que también los otros participantes nos puedan dar cuenta de ello. Particularmente en este ámbito de los nuevos términos de referencia de acreditación institucional, quisiera compartirles unas pequeñas láminas que nos puedan ayudar a ir recogiendo algunos ámbitos que son parte de lo que estamos hoy día enfrentados. Y por supuesto partimos desde, me confirma si se está proyectando, ¿sí? Se proyecta. Bueno, la Ley de Educación Superior nos cambia el contexto del año 2018, con una definición de vinculación con el medio que acuña, como ustedes bien saben, y trabajamos todos los días en eso, los conceptos de la direccionalidad, ya de forma evidente, y así también otros desafíos de relacionamiento con diversas instancias de instituciones de educación superior, obviamente, nuestro entorno significativo local, y esto y cómo va permeando, cómo va impactando todos los procesos formativos de las instituciones, así también cómo va aportando al desarrollo sostenible de las regiones y al país completo. Y obviamente los términos de referencia de posgrado van acuñando esto de a poco. Lo hemos visto en una evolución
pero que es bien interesante cuando nos vamos desde lo más macro. O sea, por un lado tenemos un cambio en los estándares actuales que hoy día vivimos en acreditación institucional, donde pasamos que la vinculación con el medio es un área optativa de acreditación, a una acreditación institucional que la vinculación va a ser un ámbito obligatorio, pero también transversal en todos los procesos formativos. Y eso tiene obviamente cómo permea el cambio de los nuevos estándares hacia el posgrado, hacia los doctorados también. Y cuando ya indagamos un poquito más en la acreditación de magíster, académicos y profesionalizantes, hay un ámbito de forma que es bien significativo. En los actuales estándares, que están todavía vigentes, la vinculación con el medio es parte de los recursos de apoyo. Entonces tiene un rol bastante distinto de lo que se espera con el cambio en la ley, donde pasa a ser una dimensión evaluada con criterios establecidos y que son mucho más asociados, obviamente, a los nuevos desafíos. Y si nos vamos en esta evolución, bueno, particularmente en el caso de los magísteres académicos y los magísteres profesionalizantes, la primera versión que teníamos de los criterios que hoy día siguen estando vigentes, estaban muy orientados desde lo que significa el incentivar y promover la articulación interinstitucional y la movilidad estudiantil, el desarrollo de los académicos y de los estudiantes, principalmente en las redes de conexión más científicas, pero sin énfasis particular en el aporte a la sociedad o el aporte territorial. Muy desde la orientación de la Torre de Marfil, de un contacto interuniversidades, pero no necesariamente con el territorio. Incluso los magísteres profesionalizantes tenían, creo yo, un foco muy específico en vinculación con el medio laboral. Y eso, obviamente, acota cuál es el despliegue que se puede tener o lo que se espera que sea el involucramiento desde los magísteres. Hoy día, esto es lo que estaban hoy día en aplicación, pero cuando pasamos a los nuevos términos de referencia, ya la definición es distinta. El criterio dentro de la dimensión, el criterio número 6, asociación y colaboración nacional e internacional, apunta a que la vinculación con el medio corresponde a un conjunto de actividades de carácter bidireccional. Acuñamos ya el concepto de bidireccionalidad, con que el programa realiza en su entorno social, profesional, académico y disciplinar, amplía la mirada a los diversos actores, que nosotros sabemos que son parte fundamental, tanto a nivel nacional como internacional, mantiene ese sello de una red de trabajo mucho más amplia y que contribuye a la formación de los estudiantes y de los y las estudiantes y el aporte de los graduados a la sociedad. El énfasis que hace el aporte a la sociedad me parece bastante significativo y mucho más acorde con los nuevos términos de referencia, pero obviamente es una demanda distinta a cómo desplegamos los diversos mecanismos desde la política. Y aquí tomándome de un ejercicio que lo desarrolló muy bien Patricia Noda en un seminario de Equalis, me pareció interesante cómo los descriptores de la nube de palabras que están dentro de esto nos van dando algunas señales. Obviamente el énfasis está en la vinculación, pero empiezan a surgir otros conceptos, el concepto de direccionalidad, el concepto de territorialidad, del medio de una manera mucho más presente, manteniendo el foco en lo académico, en lo disciplinar, pero también poniendo en evidencia el aporte social, la búsqueda de resultados y una orientación hacia una contribución en la formación, cosa que antes no veíamos de forma tan clara. Si bien en la operativización de los criterios y estándares de acreditación se empezaba a señalar, hoy día la relevancia que tiene el medio externo en las decisiones del posgrado pasa a ser mucho más significativa. Y yo creo que es una tremenda contribución a la labor que nosotros hoy día desarrollamos desde las áreas transversales de vinculación que impulsan la política, porque efectivamente permite ir acuñando como una función esencial universitaria el concepto de vinculación con el medio y las implicancias que eso tiene. De lo que hemos alcanzado a revisar nosotros está mucho más en sintonía con las políticas de vinculación, estos nuevos estándares. Quizás uno le gustaría que fuesen más exigentes aún en algunos ámbitos, que fuese mucho más evidente el impacto en la sociedad, pero a mí me parece que es un avance sustantivo que nos va a permitir seguir impulsando una cultura mucho más conectada, una cultura institucional de las universidades mucho más conectada.
Muchas gracias, Marcela. Siempre lo hemos conversado, en la dificultad, a diferencia del pregrado, que de repente tiene desarrollar vinculación con el medio en posgrado. ¿Ustedes cuáles ven que son como los más grandes desafíos? ¿Cuál es la mayor diferencia? Más allá de los criterios y de lo que obviamente demanda la CNA con respecto a la vinculación con el medio en ambos niveles, pero ¿cuáles son como las mayores diferencias que ustedes ven y los mayores desafíos que hay en la vinculación en posgrado? Mira, yo creo que yo lo vislumbro como dos grandes desafíos. Primero, para el posgrado se hace mucho más relevante lo que hemos conocido siempre como extensión universitaria, donde el alumno de posgrado asume un rol no solamente de asistente, sino de expositor. Entonces las universidades tienen que abrirse el espacio para generar mecanismos formales en que los alumnos puedan exponer y difundir los resultados de sus investigaciones. A través de congresos, seminarios, publicaciones en paper, y eso es un desafío para la vinculación con el medio, porque cuando hablamos de vinculación con el medio en pregrado, mucho incluso no encontramos la bidireccionalidad en las acciones de extensión. Entonces, yo creo que la extensión en posgrado es una extensión mucho más compleja que la de pregrado, ¿ya? Porque tienes que ser capaz de evaluar o de demostrar esa bidireccionalidad, por lo menos estas acciones de extensión. Y lo otro es que los espacios curriculares son mucho más acotados. Cuando tú tienes una carrera pregrado, por lo menos en que sí o sí el alumno va a pasar por una práctica profesional, un internado, una acción de relacionamiento directo con el entorno, tú puedes potenciar esos espacios para que sean muy buenos proyectos de vinculación con el medio. En posgrado es mucho más difícil. Es mucho más difícil porque en general los equipos son más pequeños en posgrado, los posgrados son mucho menos masivos. Por tanto, el claustro de docente es más pequeño, se pelea mucho más con temas de investigación, que te quiero decir que su carga libre está hace más sentido con gestión e investigación que con vinculación con el medio, por tanto, hacer cosas ahí es mucho más complejo. Y lo otro es que los espacios curriculares para hacer acciones de vinculación con el medio son muy acotados en la lógica de generación de proyectos o proyectos de asesoría. Pueden ser un proyecto muy, muy en específico, o una acción muy, muy concreta, pero en general es muy difícil. Donde yo vislumbro una posibilidad son en los magísteres laborales, fíjate. Los magísteres laborales, en los espacios de titulación de los magísteres laborales, en la medida que se han concebido, no como una tesis tradicional, sino, por ejemplo, como un espacio de construir una propuesta de mejora, un plan de acción, un proyecto a ejecutar o a diseñar, en base a las necesidades concretas de una comunidad, un colegio, una empresa, una pyme, etc. Yo creo que esos son como los grandes desafíos. Ahora, ese tipo de evaluaciones o ese tipo de trabajo título tiene una segunda complejidad, que es cómo rescato formalmente la retroalimentación que hace la contraparte de ese trabajo de graduación. O sea, tengo que, si abro el espacio para que mis alumnos desarrollen vinculación con el medio, o mis graduantes desarrollen una vinculación con el medio a través de los trabajos de título o de graduación, tengo que abrir el espacio también para que es la institución que hace de espacio de investigación, acción, tenga la posibilidad de retroalimentar formalmente el proceso, dar una evaluación formal de su proceso. Eso no es. Ale, no te preocupes, estamos todos en la casa y siempre los niños, Siempre pasa además algo. ya es casi la hora de los niños, así que acá es family friendly y pet friendly también, así que no se compliquen. No sé, Marce, ¿cómo lo ves tú? Estoy súper de acuerdo con los puntos que mencionas, Ale, y sumaría, yo creo que el cambio cultural que implica apropiarnos bien de la política con estos espacios de colaboración también nos obliga a generar nuevos espacios para darle más pertinencia a nuestros programas de posgrado. Que los procesos de definición de los programas de posgrado estén los diversos actores mucho más involucrados. Creo que ahí había un avance en los nuevos términos de referencia, porque no solamente se quedaba conectado con los actores académicos que podían retroalimentarte, sino también
un espacio a otros actores, y ahí me parece que podemos hacer un aporte sustantivo a que los programas de posgrado sean más pertinentes al conectar más con los actores no académicos a los equipos de gestión detrás de los posgrados. Creo que ahí además mencionaste un tema fundamental, que efectivamente los equipos de gestión de posgrado, de administración de los posgrados, son pequeños, realizan múltiples labores y funciones, y hoy día tienen que asumir la vinculación con el medio como una función esencial, una función que su cuerpo académico también tiene que desarrollar, y eso no es sencillo. Todos hemos visto como que los tiempos de trabajo de un proyecto de vinculación son mucho más extendidos, nunca tan bien cuantificados en horas efectivas, y a veces con poco nivel de reconocimiento académico. Entonces también cómo logramos que estos equipos de gestión de los posgrados logren planificar su vinculación, incorporarla como parte de su quehacer, cómo ponemos los incentivos suficientes para su visibilidad, y quizás una de las vías sea mostrando con mucha más evidencia la contribución en esa retroalimentación. O sea, eso implicaría que los espacios de reflexión que tenemos que instalar después de haber hecho un proyecto de posgrado, ya sea una actividad de extensión académica, un proyecto, un conversatorio con diversos actores locales, tengamos espacios reflexivos para retroalimentar ese proceso formativo. No es sencillo, yo creo, esa transformación. Lo que pasa es que ahí se abre una dimensión que se hace muy fuerte en posgrado en cuanto a la extensión académica, que la evaluación de estas acciones ya no es solamente de proceso, no puede ser solamente en cuanto a cuántos asistentes vinieron, si les gustó el café, etc. Tiene que ir un paso, una escala más allá de la evaluación y poder dimensionar realmente cuál es el aporte a la generación o a la difusión de nuevo conocimiento. Que eso es algo que yo siento que como vinculación con el medio nos hemos marcado un poco de esta dimensión de la difusión del conocimiento. Se la hemos entregado mucho al área de investigación, y creo que no hemos avanzado en indicadores, en poder construir un imaginario colectivo asociado a indicadores concretos de difusión de conocimiento, pero como una acción de vinculación con el medio. Ahí hay un tema bien interesante, porque también es como se ha desarrollado la extensión de una perspectiva más tradicional, el enfoque de poder hacer una contribución más allá de la difusión y lograr esa transformación efectiva. O sea, esa difusión de conocimiento, cómo logra efectivamente instalarse con nuevos procesos en las comunidades, con nuevas propuestas, para que realmente produzca este impacto, porque... O quizás también otra alternativa es verla como un componente más del proceso de vinculación con el medio que hace el posgrado, que genera un nuevo conocimiento en posgrado, ¿cierto? Y ese conocimiento debe ser difundido, pero no es uno u lo otro, es todo como un flujo, ¿te fijáis? Entonces, yo creo que también esto, cuando empezamos a mirar a posgrado, a mí lo que más me ha pasado cuando trabajo en el posgrado es sacarme los como paradigmas que traes desde el trabajo en un pregrado. Cosas súper sencillas, como por ejemplo, para que esta actividad sea válida, una actividad de internacionalización sea válida, tiene que estar en el marco de un convenio. Ya, pero la universidad firma convenios solo, por ejemplo, con otras universidades internacionales. Y esto es una asociación de médicos expertos en prótesis de cadera izquierda, Suiza. Entonces, eso no te da para hacer un convenio. Entonces, sacarte esas cosas, o sea, nadie hace un convenio por un congreso internacional o por la asistencia a un congreso internacional. Entonces, como sacarte esas trabas de pregrado, o cuando te decís cosas masivas, o sea, cuando te dices, mira, yo en pregrado tengo una carrera que tiene 500 alumnos en práctica, pero en este magíster hay 6 alumnos en tesis. ¿Cómo te fijas cómo vais condicionando o adecuándote a esta nueva forma de ver el tema? No sé, con la especialidad de médica y odontológica, ¿para qué decir? O sea, la especialidad, cuando un especialidad odontológica te dice, sí, lo que pasa es que nuestros alumnos son 6. 6 es nada. Pero en realidad cuando empecé a ver que esos 6 cabros en la residencia hacen muchas horas, hacen por lo menos cada uno al año 1.500 horas de prestaciones, que equivalen a 300 pacientes tratados, es mucho impacto desde la cobertura. ¿Te fijas? Entonces, claro, uno tiene que aprender a sacarse como los marcos o las estructuras que ha aprendido desde el pregrado. Y entender que posgrado es mucho más complejo que pregrado.
en un montón de cosas, desde la gestión, desde los contenidos, desde el tipo de alumno, desde la relación que son mucho más breves. Con menos tiempo. Nosotros ahí hemos tenido una experiencia inversa también, porque nuestro desafío desde la instalación de la política en la universidad ha sido cómo llevar, cómo invitar a los académicos a buscar un espacio distinto. Entonces nosotros partimos la definición desde el 2014 diciendo los espacios de práctica no son vinculación, porque el espacio práctico es un espacio inherentemente desde la universidad, la necesidad de la universidad de formar, y no necesariamente tributa en poder generar un impacto direccional. En la medida que tú fortalezcas esas relaciones y la haces más valiosa en el plazo del tiempo, lo vamos validando. Entonces ha sido bien interesante cómo en los posgrados nosotros partimos con los mecanismos existentes en la política transversal institucional y los empezamos a invitar a ser parte de esos mecanismos. Sean parte de los consejos sectoriales, consejos que están diseñados desde la visión de la facultad, donde invita a actores internos y externos, actores externos principalmente, para recoger esa retroalimentación. Partimos de estos mecanismos invitando principalmente a los equipos de pregrado a su desarrollo. Y en la medida que se fueron sumando los posgrados, empezaron a ver un valor significativo a ese espacio. Desplegamos los proyectos colaborativos, que para nosotros son uno de los principales mecanismos transversales, donde desde el pregrado, y al principio posgrado nos decía, no, los proyectos colaborativos son para pregrado, yo no puedo convocar a todos los estudiantes de pregrado por los tiempos de dedicación, pero de a poco se fueron sumando a los proyectos, con un complemento a estos proyectos, un espacio más analítico del proyecto pensando en el largo plazo. Y por ejemplo, este año nos ha sucedido cosas interesantes, como dijimos, ok, vamos a generar un nuevo mecanismo para los posgrados, donde vamos a ver cómo los proyectos de grados finales tributan efectivamente un espacio co-construido, de impacto efectivo al territorio, para hacer su despliegue. Y ahí empezaron a salir los directores de posgrado, algunos, un par, no es algo tan... Pero es que yo quería el proyecto colaborativo, lo tenía ya listo con mis estudiantes. Entonces ha sido bien interesante, como también nosotros creo que podemos ir traccionando a buscar nuevos espacios de mayor apertura a cuáles son las necesidades de la comunidad, de la sociedad, y generar un espacio nuevo de formación que logre ese nivel de bidireccionalidad que quizás no lo teníamos en la historia del posgrado. Obviamente, con lo que tú mencionas es fundamental, hay que conocer bien las particularidades de los equipos, de los estudiantes, de los tiempos de dedicación de los estudiantes, reconocer que ahí, por ejemplo, existe un trabajo interdisciplinario natural, porque el posgrado es interdisciplinario porque viene de distinta formación, pero también poner en valor todo lo que la vinculación les puede generar a ellos. Creo que ahí también nosotros hay ciertas orientaciones que hemos venido trabajando y que creo que todos compartimos acá, que estamos convencidos que la bidireccionalidad es la esencia de la transformación en las universidades, como la transformación cultural. Mira, a nosotros una cosa que nos dio muy buenos resultados y sin buscarlo, fue sentarnos con los directores de posgrado, con todos los directores de posgrado, y hacer un plan de vinculación con el MES anual. Y que ese plan se traduzca en sus metas y en sus evaluaciones de impacto, en sus evaluaciones de desempeño. Muy austero en este primer año, más al 2020, que fue todo online y todo, fue súper austero, pero nos ha dado muy buenos resultados, tanto así que este año 4 posgrados postularon los fondos internos que tenemos nosotros. Y 2, te juro que era como, pero si esto te lo he hecho siempre, especialmente nos pasa con la especialidad odontológica, que a ellos les fluye muy naturalmente el poder hacer acciones de vinculación. Si uno los puede comparar, son acciones de vinculación, yo creo que tienen un impacto mucho más fuerte por el tipo de patología que ellos atienden, mucho más, el impacto es mucho más revelador en la calidad de vida de las personas. ¿Por qué? Por ejemplo, no es lo mismo que un paciente se atienda con chiquillo pregrado porque le duele una muela, porque hasta ese nivel llega el pregrado, a que se atiende con un profesional de posgrado donde le van a hacer un implante, y le va a cambiar la oclusión, le va a cambiar la forma de hablar, seguramente le va a cambiar la autoestima. Entonces, yo creo que también ahí hay una oportunidad de evaluaciones de impacto mucho más precisas de tú querés, mucho más chica en cobertura, pero mucho más densas en profundidad. Entonces, y eso también llama el desafío de que uno, como profesional de vinculación con el medio, que acompaña este proceso de evaluación, tiene que estar mucho más preparado también.
Súper de acuerdo. Finalmente los posgrados terminan siendo áreas de especialización, entonces la contribución que se puede generar es un aporte mucho más significativo, y la medida que podamos conectar efectivamente con la necesidad, con la brecha territorial, con la necesidad de las diversas contrapartes. Nosotros tenemos un fuerte énfasis muy territorial como universidad regional, entonces le damos mucha relevancia a todo ese impacto local. Pero, y tomando en cuenta un poco lo que decía Alejandra, estrategias concretas que a ustedes les hayan resultado para implementar la vinculación con el medio en posgrado, para ir socializando y bueno, como siempre nosotros decimos, evangelizando, y para que los posgrados le vean el sentido también. Aparte de esta estrategia del plan de vinculación, ¿han implementado alguna otra estrategia que la consideren como que les haya servido para comenzar esta articulación en el trabajo? Mira, nosotros al principio del año pasado empezamos a invitar a los directores de posgrado. Nosotros tenemos comités internos por sede, ¿ya? Pero nos dimos cuenta que no iban. Entonces, ¿qué hicimos? Y en este espacio de la virtualidad hicimos un comité de vinculación con el medio mensual solo para posgrados, donde van todos los directores de facultad y algunos directores específicos de algunos programas que son muy grandes. Eso hicimos. Los invitamos a participar en nuestros fondos concursables, y lo otro que hicimos que nos dio muy buenos resultados es crear un fondo específico para posgrado, que tiene que ver con, más que un fondo, es un reconocimiento a aquellos trabajos de titulación, dado que es el instrumento que ellos más eligieron como acción de vinculación con el medio, que dan cuenta de vinculación con el medio pertinente. Entonces, y para nosotros para ellos fue súper motivador que ellos diseñaron el concurso. Entonces, se financia desde vinculación con el medio, pero los parámetros de elegibilidad, la selección de los se hace todo desde cada posgrado. Entonces, ese ha sido un mecanismo que yo creo que nos ha dado resultados. Y lo otro que siempre abre las puertas, sobre todo con las especialidades médicas, que como no pescan mucho, por lo menos en la universidad los odontólogos son más ordenados, es apoyo en los procesos de autoevaluación de la especialidad médica. Así como casi desde coach directo a todos los profes hasta construcción paso a paso de la mano del capítulo de vinculación con el medio. Eso ha sido como la estrategia de... yo siempre cito a una profesora, la directora de vinculación con el medio de la Católica, decía de que va a hacer vinculación con el medio, siempre se tiene que andar como pavoneando, ¿no? Así como usted podría, usted quisiera, ya, bueno, esa ha sido nuestra estrategia, así como nos ha abierto otras puertas el tema de la acreditación. Me acuerdo perfecta de esas palabras de la directora de la Católica, siempre. Nosotros hemos desarrollado estrategias similares a las que comenta Alejandra, quizás una estrategia complementaria, es más que nada producto de cómo hemos ido evolucionando en los mecanismos transversales, y que en los últimos 2 años hemos puesto especial énfasis en dar una mirada desde las prioridades regionales, el desarrollo de proyectos emblemáticos, programas emblemáticos de sede, que convoquen a los diversos actores, a los académicos, a los estudiantes, que sean un sello de la sede y un reconocimiento desde la comunidad externa, de los diversos actores externos, también de lo que podemos ir nosotros generando. A partir de eso, durante este año hemos estado convocando a los estudiantes de posgrado al desarrollo de un fondo concursable para el desarrollo de proyectos de título que contribuyan con innovación y acciones concretas a las brechas identificadas en nuestros programas territoriales y todo. Ha sido bien interesante porque eso también nos ha abierto puertas distintas al posgrado, porque nuestros académicos que lideran estas iniciativas, estos programas territoriales HITO, van y se reúnen con los estudiantes de posgrado, con los profesores guía de los estudiantes de los posgrados, y le comentan las temáticas, la diversidad de brechas que pudiesen ellos enfrentar, y eso los ha motivado muchísimo. Y nos ha dado como un sentido de unidad, de sello institucional, regional, también bien valioso. Y en este minuto ustedes recuerdan, como para llevarlo así como a un plano más concreto, experiencias particulares exitosas en posgrado sobre las cuales, si ustedes hicieran un seminario de buenas prácticas, los pondrían así como en la cabeza. Yo me acuerdo así como de 2 que son bien distintas. Una que tiene que ver con la especialidad de odontopediatría. Ellos hicieron un trabajo muy choro con la Fundación Olimpiadas Especiales de Chile, porque
son niños, que yo no sabía, yo aquí aprendiendo con ellos. La odontopediatría tiene una dimensión que es el trabajo con niños con necesidades especiales. Una cosa es atender a un niño en etapa de desarrollo y otra atender a un niño en necesidades especiales, ¿no? ¿Por qué? Porque la mayoría de esos niños requieren técnicas distintas, incluyendo trabajo interdisciplinario con anestesiólogo, ¿ya? Para poder hacer un trabajo mucho más profundo. Y es muy, muy caro. Por tanto, ya la intervención se vuelve extremadamente cara, no solamente por la plata del odontólogo, sino, o sea, nosotros íbamos a financiar a 6 niños que el programa, o sea, la fundación le entregó el listado de niños con necesidades especiales de atención odontológica al programa, y los alumnos definieron cuáles eran los 6 que eran más, que con mayor urgencia necesitaban atención. Y esos niños fueron atendidos en la clínica con pabellón en la clínica odontológica de la universidad. Y fue súper interesante porque primero fue una instancia real, concreta, en que los alumnos pudieron poner en práctica todas las técnicas y herramientas que habían adquirido en su proceso formativo, pero también dieron cuenta de una necesidad puntual de chiquillos que están, o de niños que están muy desvalidos. O sea, pensemos que, o sea, lo conversamos, el 80% de la población en Chile está en FONASA, y los servicios de atención odontológica que observa FONASA son bajísimos en cuanto a la calidad del servicio. O sea, no hay implantología, no hay bracket, no hay un montón de cosas, ¿te fijas? Entonces, claro, las personas que hay en una situación de, si no tienen los medios para ir a una clínica privada, de muy desventajadas. Y la otra iniciativa, que fue porque fueron obedientes, en verdad, fue el magíster en educación inicial, y ellos tenían como actividad de graduación el desarrollo de un plan de innovaciones curriculares en aula. Eso es lo que tenía que hacer el alumno. En base a un diagnóstico, desarrollar un plan de innovación curricular en aula para niños de preescolares. Ese es como. Y ya súper bien, pero este año lo que incorporaba la petición nuestra como dirección fue hacer todo un trabajo para ir incorporando la retroalimentación formalmente de la contraparte del jardín, ¿sí?, respecto al trabajo. ¿En cuanto a qué? A que el diagnóstico que el alumno hace, el alumno magíster hace respecto a la situación del jardín es pertinente, la intervención es pertinente hacia el diagnóstico, pero también a las capacidades y los recursos instalados en el jardín. ¿Fíjate? Y eso es parte de la evaluación final del trabajo del alumno. Entonces, yo creo que ahí se articuló una cosa que es como desde la necesidad de que esto fuera un proceso de vinculación más redondito, más que diera cuenta de todo el flujo de bidireccionalidad, la dirección del magíster pudo incorporar eso rápidamente. Entonces, yo creo que eso serían como dos prácticas muy destacables que se me vienen rápidamente a la cabeza de posgrado. Marce. Nosotros tenemos un proceso bien emblemático que surge a partir de la instalación de la política del año 2015 con los primeros proyectos colaborativos de vinculación, los proyectos arraigados en el pregrado, y que es un trabajo conjunto con jardines infantiles de Pedro Aguirre Cerda, y la visita constante, el diálogo constante, la construcción de esas confianzas que nosotros siempre esperamos que se vayan desarrollando. Se empieza a ejecutar el proyecto colaborativo, pero en este fortalecimiento de la relación se observa algo evidente hoy día para todos, que es la dificultad de la interacción en aula del trabajo multicultural. Pero Aguirre Cerda tiene un alto porcentaje de familias migrantes, y las educadoras de párvulos no podían enfrentar esa diversidad cultural, entonces tendían a regular a partir de las prácticas chilenas, algo que siempre nos comentaban, la comida, la alimentación en preescolares. Entonces los niños no comían en el jardín, no se podían aplicar las pautas que estaban establecidas por el ministerio, y al ver toda esa interacción y la tensión que generaban los equipos de educadoras, se fue gestando la idea de desarrollar un magíster en inclusión y multiculturalidad. Y fue bien interesante el proceso de formulación de este magíster, porque participaron los actores de Pedro Aguirre Cerda, empezaron a invitar a otros actores. Finalmente esto se formaliza y desde el año 2019 se empieza a implementar el magíster, que con todo, obviamente, con todo lo que ha sido la llegada de migrantes en el país, se fue transversalizando, y es un magíster que hoy día se implementa en Santiago, Concepción, Valdivia y Puerto Montt, con muy buenos niveles de trabajo colaborativo también con la comunidad. Como fue creado de manera colaborativa,
los actores siguen participando en su implementación local, obviamente. Para nosotros ese desafío de la pertinencia de los proyectos es bien relevante, y logramos que este tipo de instancias nos ayudaran en que las nuevas políticas de posgrado tuviesen eso desde su origen. Entonces te exige cómo das cuenta de esa pertinencia local en cada apertura de programa, y este tipo de iniciativas te ayuda a instalar lo que se puede hacer de una manera distinta, que no es el mismo posgrado que siempre fue diseñado y es transversalizado. Esa para nosotros es una experiencia bien virtuosa, y ahora a partir de los últimos fondos lanzados, en términos de estos proyectos de posgrado, proyectos finales de titulación para los estudiantes, de los primeros proyectos que nos presentaron fueron el MBA, donde hoy día nosotros una de las líneas de trabajo tiene que ver con, en la sede de Concepción, Más Nutrición, Más Vida, uno de los ejes tiene que ver con la sustentabilidad alimentaria, y cómo impulsamos la sustentabilidad alimentaria, el rescate de los alimentos. Tenemos una relación bastante fuerte con la red de alimentos BioBio, y esto convocó a que unos estudiantes quisieran conocer más de la iniciativa, y se dieron cuenta que había un problema de estructura, de gestión, sobre todo con la pandemia, que seguían habiendo procesos que tenían que amplificarse y no tenían la capacidad dentro de la institución, y hoy día están trabajando en una propuesta para poder certificar, transversalizar los procesos, ecualizar un poquito más los procesos dentro de la red de alimentos, y con eso poder amplificar el impacto que una institución como esta va logrando localmente. Han sido dos iniciativas interesantes que nos permiten ir extendiendo también la contribución local, territorial. Yo no sé si, bueno, si es que lo han visto como experiencia o cómo lo visualizan, porque una de las dificultades, claro, de los posgrados tiene que ver con, a diferencia de pregrado, es la poca factibilidad que tienen los estudiantes de repente de hacer como territorio, porque en el fondo ellos van, sobre todo algunos si son más online, y también trabajan durante el día. Visualizar una articulación entre pregrado y posgrado, donde sea posgrado quienes puedan elaborar una propuesta y ser pregrado quienes la puedan implementar, ¿lo ven como algo que yo creo que pudiera depende contribuir? mucho, es que depende mucho, porque ahí se te genera, o sea, tiene que ser algo muy bien articulado, porque pensamos que, a ver, si pensemos, no sé, pregrado, tú podrías generar tal nivel de gente en la calle en pregrado, que tendrías que tener un equipo de gente en posgrado que sea capaz de analizar toda esa información. ¿Ya? Y no es tan fácil. O sea, yo me imagino, por ejemplo, una acción en medicina. Tú podrías iterar a 300 cabros de medicina a hacer un operativo. Y quizás que estos chiquillos vayan con el interno de oftalmología y el interno de, no tengo idea, de traumatología y el de ginecología, a hacer cosas más específicas, con los residentes. Pero eso igual requiere tener un staff de profesores atrás haciendo el acompañamiento, ¿ya? Y también, ojo, que el posgrado, muchas veces, pensemos en los posgrados académicos, son la última, lo voy a decir bien chileno, son la última chupada al mate de la generación de conocimiento. Entonces, a mí me daría susto que los cabros, en vez de abrirles la mirada, les genere un cuadro de angustia, ¿te fijáis? Respecto a que el camino es muy largo. Ahora, eso que es una cosa súper chiquitita. Nosotros en la universidad tenemos la licenciatura en astrofísica y el doctorado en astrofísica. Y ahí hay mucha complementariedad, primero porque el 99% de los alumnos de licenciatura se cambia cuando termina, se pasa el doctorado, y son como 5 por corte del doctorado y 4 de la licenciatura, entonces son súper equiparables. Y ahí hemos observado lo que tú dices, que efectivamente los alumnos del doctorado son los que diseñan la intervención, diseñan los contenidos, y los estudios de licenciatura los aplican. ¿En qué escenario? Ellos han desarrollado un proyecto que se llama Astroclub, que generan capacitaciones principalmente a comunidades rurales como Andacoyo, Villarrica, donde se han estado beneficiados por el tema de turismo astronómico. Y los contenidos de estos talleres los genera la gente de doctorado, y los que hacen los talleres son los chiquillos de la licenciatura.
de cara a eso. Pero es una condición súper específica, porque es como el ideal, ¿te fijas? Yo me temo que ese tipo de ideas en carreras muy masivas puede ser más complejo, por la masividad, que así con tanto cabro en la calle, o al revés, o también, así en escenarios súper locos, uno puede decir, uy, pero esto podría abrir espacio a otro tipo de cosas. Por ejemplo, aleatorizar el acceso a los chiquillos de pregrado a este tipo de proyectos y después poder hacer una evaluación de impacto interno del resultado de aprendizaje de los que participaron versus los que no participaron. También, o sea, yo creo que aquí... Claro, también se podría dar de repente incluso en escuelas que son muy chicas, al contrario, es decir, en el fondo que de repente para ellos llevar el peso de una actividad, de un proyecto, de un programa de vinculación con el medio, sea mucho, entonces, y si existe una articulación entre en mi universidad, ponte tú pasa, que muchos de los profesores de pregrado son los que están encargados de los posgrados, por lo tanto, ver como ahí alguna especie de Ahí articulación. tiene que tener súper claro el impacto externo que estáis buscando. Sí. Porque no es lo mismo la acción de un chiquillo pregrado para lograr el impacto que puede lograr un chiquillo pregrado al impacto que puede lograr un chiquillo posgrado, por lo que hablábamos de la densidad y la profundidad de la acción o del conocimiento asociado, ¿te fijáis? Entonces, yo creo que lo que tú decís es súper interesante, pero hay que articularlo muy bien. Desde el diseño de la intervención, desde el diseño del proceso de evaluación posterior y de la operación, de la logística, si no te podéis volver loco. Pero es un tremendo desafío eso, porque cuando nosotros nos ha funcionado justamente eso, la articulación entre pregrado y posgrado, sí, destacando lo que dice Mauricio, es la coordinación del equipo académico que está detrás. Cuando existe un equipo académico consolidado que visualiza esta tremenda oportunidad de articular las diversas modalidades de estudio, es súper valioso, porque en general la necesidad de la sociedad, de nuestras contrapartes, son problemas complejos. Y nuestros académicos muchas veces se sientan angustiados porque dicen, con los estudiantes de pregrado puedo abordar un ámbito, pero no todo. Cuando sumo a los de posgrado, puedo justamente generar estos desplazos más analíticos para ir complementando las propuestas. Nosotros tenemos experiencias bien interesantes, incluso con doctorados. Obviamente, esto siempre va de la mano de un académico que crea en que la vinculación con el medio es un aspecto fundamental del desarrollo de cualquier profesional, de cualquier proceso formativo. Entonces, cuando hay un investigador detrás que dice, no, esto es transversal, entonces yo acá quiero estudiantes de pregrado, de sus propios estudiantes de pregrado cuando estén pregrado, pero voy a sumar a mis estudiantes de doctorado, y han tenido una retroalimentación muy positiva de este proceso integrado. Sí, en proyectos que han sido en espacios acotados, pero ya se empieza a visibilizar el aporte mucho más sustantivo. Los estudiantes de pregrado también se sienten muy motivados en esa interacción con los estudiantes de doctorado. Y sabes que yo también creo que ahí este tipo de proyectos de articulación no puede ser, o no exclusivamente tienen que ser todos al mismo tiempo. A mí se me ocurre que podría ser un flujo de trabajo, como decía la Marce. La primera acción de intervención asociada a los chiquillos de pregrado que hacen barrido, levantan la información, generan las primeras intervenciones. Si lo miramos al ámbito de salud, hacen el chequeo general. Y después con las personas que necesitan interconsulta a cosas más específicas, ahí empieza a intervenir el posgrado. Y eso lo puede llevar a cualquier ámbito de acción. Por ejemplo, será necesario en el ámbito de ingeniería comercial, ¿no? Ingeniería comercial podrá hacer el primer acercamiento, ayudar con algunas cosas de, no sé, generación de impuestos, generación de planes de marketing digital, ¿no? Pero distinto es si el emprendimiento, la empresa ya está a un nivel que quiere postular un Corfo. Ahí será un chiquillo del MBA o del magíster en gestión de no sé qué, que le podrá ayudar a hacer esa asesoría más específica. ¿Fija? Entonces, claro, también tiene que ver con ir buscando espacios de especialidad donde el posgrado pueda hacer un aporte a la especialidad. O sea, yo no creo que tenga ningún sentido tener a los chiquillos de posgrado haciendo cosas generales que pueden hacer los estudiantes de pregrado. No, porque además que para que impacte dentro de su proceso formativo, tiene que ser un ámbito de especialidad, una contribución de un profesional con experiencia. Entonces... Y además, desde el punto de vista del impacto externo, de la evaluación de impacto externo, igual es súper desafiante, porque tú puedes decir, mira,
con los chiquillos de pregrado yo logro los primeros niveles de evaluación. Evaluación de necesidad, evaluación de resultados, hasta evaluación de procesos. Pero es el trabajo de los chiquillos de posgrado que me permite evidenciar el impacto. Podría armar un modelo de evaluación de esos proyectos que fuera cíclico también. Y con respecto ya para finalizar las preguntas y ver si podemos abrir un poco la conversación con los asistentes, en temas de evaluación propiamente tal, es decir, de evaluación de impacto en posgrado. Ustedes ya han mencionado varios elementos. ¿Se les queda algo en el tintero como que les gustaría compartir también en esta especie de orientación de cómo podemos ir todos aprendiendo en este proceso? Mira, yo creo que, a ver, hoy día, si tú me preguntas, nosotros no estamos en condiciones de hacer una evaluación de impacto. Lo conversamos alguna vez con la Pilar Mahmoud en un conversatorio como este. O sea, si tu proyecto no tiene resuelto la evaluación de necesidades, de resultados y de procesos súper ordenados, es muy difícil que un proyecto pueda hacer una buena evaluación de impacto. O sea, a mí me pasa que todavía estamos en estas etapas previas como para poder construir una evaluación de impacto en posgrado. Y la otra que ya vislumbro así como si quisiera hacer una evaluación de impacto en posgrado, es que es muy difícil en el posgrado, dada la cobertura de las acciones que se realizan, ¿ya? Y poder hacer unas evaluaciones de impacto experimentales. O sea, ahí hay que aplicar experimentales y en algunos casos cuasi experimentales, porque las intervenciones que se hacen en los posgrados son tan chiquititas, tan específicas, que tú no tienes como, por ejemplo, obtener datos administrativos para poder construir un matching y hacer un contrafactual teórico de esa intervención, ¿te fijas? Entonces, ahí hay como que, ya, es como, ¿cómo vamos a implementar esto desde el punto de vista de la implementación o del diseño metodológico para esa evaluación de impacto? Yo creo que es un desafío no menor. Ahí lo cualitativo emerge con harta fuerza, pero hay de nuevo un nuevo desafío, que lo cualitativo no está tan validado como lo cuantitativo en cuanto a la evaluación de impacto. Entonces, y yo personalmente no he conocido, no he encontrado a nadie que haga muy buenas evaluaciones cualitativas también. Entonces, como para aprender, para ir mirando. Marcel. Yo, mira, tengo una visión dividida respecto a lo que implica la evaluación de impacto en posgrado. Primero, creo que el impacto externo siempre lo vamos a ver tanto de pre o de posgrado. Tenemos el mismo desafío de cómo logramos cuantificarlo. Y cada día creo con más fuerza que obviamente la cuantitativa con los diversos modelos súper validados existentes es súper valiosa, sumamente valiosa, pero la cuantitativa sobre todo por los impactos de las políticas públicas, impactos en nuevos procesos y procedimientos, y eso probablemente van a tener un hito que te permite hacer un antes y un después, pero no cuanti, sino cualitativo. Y ahí ese es un espacio que me parece súper valioso de poder documentar, porque eso es documentable, no cuantificable, pero sí documentable, y quizás cuantificable en el largo plazo cuando ya se implemente una nueva política. Creo que ahí hay todo un despliegue. Nosotros tratamos de documentar mucho ese tipo de instancias también. Y en términos de impacto interno en el posgrado, obviamente me quedo muy fuerte con la incorporación de mayor pertinencia de los programas de posgrado. Creo que ahí igual hay harto que avanzar. En la medida que no instalemos una transversalidad de diversas instancias de vinculación con el medio y la incorporación de esto en procesos de reflexión dentro de los claustros académicos de posgrado, va a ser mucho más difícil. Pero uno empieza a notar ya a partir de las primeras aproximaciones que efectivamente un estudiante de posgrado que ha tenido la experiencia de trabajar en un ámbito quizás distinto al que él originalmente venía, con mayor impacto social, sobre todo hoy día en una sociedad que nos convoca constantemente a llamados de atención, ¿cómo podemos hacer esto distinto? Creo que es un tremendo desafío. No está resuelto para nada, yo creo que estamos siempre construyendo eso, estamos en un proceso de construcción que no va a ser rápido, yo creo pero es un desafío interesante, y con las particularidades también que tiene cada tipo de posgrado, que ya sea en las evaluaciones de los aprendizajes, los cambios en los perfiles, el fortalecimiento de algunos de los perfiles de egreso de los posgrados, pudiese ser algo bien interesante a indagar.
Y por último, ahora sí que último, estrategias para la retroalimentación, mecanismos más instalados, o al menos como estrategias exitosas que ustedes hayan visto de el uso de los resultados de la vinculación en la retroalimentación de de los programas de posgrado. Algo mencionaron ya en algunos, pero... Mira, yo creo que lo clásico tiene que ver con las innovaciones curriculares, ¿ah? Que todas las acciones de vinculación con el medio sirven o iluminan la innovación curricular, ya sea para validar la innovación curricular realizada o para iluminar la que se viene. Ahora, yo siento que las acciones de vinculación con el medio también tienen una dimensión de reglamentar la gestión académica. ¿En qué sentido? En que sería si yo estoy viendo que todos mis alumnos que hacen, no sé, X tema siempre, porque por ejemplo ahora el posgrado de educación está de moda, todo lo que tiene que ver con pedagogía en el aula virtual. Si estoy viendo que todos mis alumnos están haciendo eso, que es una necesidad de los colegios, o sea, me parecería de pavo no organizar un congreso, un seminario que versara de ese tema. Es que tiene que ver con tu gestión directa, no hay que esperar 2 años para incorporar eso como un nuevo contenido en tu magíster. Entonces ahí hay un tema de reglamentación. Y esa estrategia yo creo que son los cuerpos colegiados de la facultad. Son los cuerpos colegiados de la facultad. Uno podrá ir de invitado, así contar, mire, hicimos esta evaluación de impacto, no se puede superar bien, estos son los resultados del año, pero yo siento que el rol desde vinculación con el medio es motivar esas conversaciones dentro de la facultad. El consejo de escuela, el consejo de facultad, el consejo de carrera, el consejo de posgrado, el claustro académico. O sea, es como insertar la idea y retirarse lentamente. Ese es como el rol del motivo. No sé, Marce, ¿tú qué opinas? Súper de acuerdo. Finalmente es un proceso de reflexión académica que interiorice todo lo vivido. Nosotros estamos para apoyarlos en generar nuevos espacios, de ver cosas distintas, de atreverse a hacer proyectos distintos, de impulsar la innovación curricular. Nosotros hemos establecido a nivel de impacto poder impulsar el impacto institucional, justamente los procesos académicos, la retroalimentación, el impacto en nuestros estudiantes, que harto hemos conversado al respecto, y el impacto en los cuerpos académicos. Y ahí me parece que hay un ámbito bien interesante. Nosotros vivimos una experiencia bien valiosa a través de nuestra primera versión del diplomado en vinculación con el medio. Tuvimos 47 entre académicos y colaboradores participando, donde se sumaron investigadores, se sumaron académicos de posgrado, de pregrado, y el trabajo entre ellos y el compartir las experiencias que ellos vivían a partir de cada uno de los ámbitos del despliegue de la vinculación fue sumamente significativo, porque abrió nuevos espacios. Y hoy día estamos teniendo algunos resultados. Uno de los académicos pasó a ser director de un programa de magíster, y para él es fundamental hoy día instalar la vinculación con el medio en su programa de magíster, porque vio todo el valor. Porque él tenía una aproximación, fue abriendo su mirada a través de las experiencias del resto, de la formulación de los proyectos, de todo lo que se podía abrir dentro del quehacer académico. Y creo que ahí hay un espacio bien valioso a partir de justamente las reflexiones de los claustros, como decía Alejandra, y toda instancia académica que permita validar el aporte de traernos la mirada de la sociedad, de los diversos actores, de abrirnos a conversar mucho más. La semana pasada nos tocó participar en el claustro académico de la Gabriela Mistral, contando lo que había sido la experiencia en vinculación con el medio, como, y uno como vive la vinculación con el medio todo el tiempo, hay ciertos temas que nos apasionan, o sea, el compartir las experiencias, el escuchar a otros. Entonces, era súper interesante como algunos académicos daban el ejemplo de, no, lo que pasa es que yo hoy día no puedo, si diseño mi proyecto, y tenía el proyecto ya diseñado en 2 horas, entonces justamente lo que les faltaba era escuchar a otros, escuchar a otras contrapartes, ámbitos no académicos, para eso integrarlo. Así que yo creo que ahí hay un desafío y un impacto bien interesante que pudiésemos tratar de impulsar. Quiero plantear un desafío que a nosotros se nos dio vuelta. Nosotros siempre esto de la evangelización de la vinculación con el medio, que es tan importante, que las carreras tengan actividades curriculares, que no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y un director de magíster nos dice, de ingeniería, o sea, ni una posibilidad conmigo, un magíster, más encima así como en ingeniería, en ciencia de la ingeniería informática, me dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer un curso en que los alumnos tengan que hacer un proyecto de vinculación con el medio. Oye, ¿qué te tenía? Sí, pero necesitamos un profesor.
Y yo así como, haciendo así como para que pasara a hablar con Héctor, digamos, que el ingeniero. Me dijo, no, te necesito a ti, porque necesito a alguien que tenga una mirada de no ingeniero informático, porque esto no es una asignatura de ingeniería, es una asignatura de vinculación con el medio. Así que ahí, bueno, el próximo semestre les cuento cómo nos fue, porque vamos a empezar a implementar este proyecto de hacer una asignatura en un posgrado de vinculación con el medio. A ver cómo les fue. Muy, Porque muy buena se le puede dar vuelta a la tortilla, que uno anda pregonando por la vida, por la vinculación con el medio, y alguien le puede decir, bueno, ya, pero venga a hacer usted la clase. Eso está un poco con eso nomás. No sé si entre los asistentes alguien tiene alguna pregunta, algún comentario sobre lo que se ha expuesto en el conversatorio. ¿Alguna experiencia que quiera agregar? Bueno, hola chicas, ¿cómo están? Buenas tardes. No sé si se escucha bien, sí, me imagino que sí. Ya, sí, la estaba escuchando súper atenta y la verdad es que creo que lo que ustedes plantean, creo que es la definición de dónde debiéramos apuntar con lo que tiene que ver el real sentido de la medición del impacto. O sea, me parece, de hecho aquí nosotros en la universidad en la que estoy trabajando ahora tenemos alguna experiencia en donde hemos procurado vincular los proyectos de pregrado para que después exista o una continuidad en el posgrado, en algún ramo de algún posgrado, o de alguna asignatura me refiero, o inclusive ocupe insumos de un proyecto de pregrado, ¿me entiende? Y sean consumidos por los alumnos de posgrado. Generalmente aquí a veces los magísteres son estacionales, es decir, duran en el periodo de vacaciones de verano. Entonces, están 3 meses estudiando y luego se van, estos magísteres se van a trabajar a sus países respectivos, luego vuelven el año siguiente en verano y pueden retomar y durante el año tienen insumos del área de pregrado que otra asignatura de alguna carrera similar o que tengan las mismas orientaciones pudo haber generado para ese posgrado. Entonces, en el real sentido de lo que escuchamos la otra vez con la nueva definición o redefinición, o mejor dicho, homologación con respecto a lo que es el impacto, de que ese impacto se mide de mediano a largo plazo, creo que este tejido que se puede hacer entre el pregrado y el posgrado en cuanto a los proyectos de vinculación, realmente creo que logra la eficiencia de poder efectivamente medir el impacto de mediano a largo plazo en proyectos reales, en proyectos que más que medir la contribución puntual de un proyecto que puede durar un semestre, podemos medir el impacto de un proyecto a nivel más macro, en donde participaron estas dos partes de la vida universitaria, ¿no? El pre y el posgrado. Así que creo que dentro de nuestra evangelización, creo que tenemos que darle harta fuerza a ese tejido de evangelizar tanto el pre como el post. Sí. Muy de acuerdo. Gonzalo tiene la manita de la... Sí. No, yo estaba escuchando con atención y también, bueno, desde el lado de mi universidad, recuerden que yo soy el invitado extranjero en este momento. En SPOL en Ecuador nosotros tenemos nuestras carreras, gran parte de nuestras carreras en una universidad politécnica, acreditadas con AIBET, y desde que tenemos AIBET tenemos los Capstone Design, digamos, estos proyectos integradores de graduación implementado en todas las carreras de pregrado, y ahora estamos empezando también a aplicarlo a las carreras de posgrado y también algunas que puedan hacer sus trabajos en temas de investigación, que obviamente nos va a aportar de otra manera. Pero desde la experiencia del pregrado, y que se está llevando al posgrado de manera positiva, todos los proyectos de graduación son proyectos aplicados. Ya aquí no hay una empresa ABC, un proyecto ficticio, todos tienen que tener una contraparte que vaya a aplicar el proyecto de graduación. Entonces, obviamente los resultados son académicos, algunos de muy buen nivel, otros no se llegan finalmente a aplicar tal cual, pero todos tienen una contraparte real. Y prácticamente ya el 70% de los proyectos en estos 5 años prácticamente que estamos en esto, tienen una contraparte del medio, ya sea empresa pública, empresa privada, una ONG, un gobierno local, y solamente hay un 30% que son los que responden a requerimientos desde la universidad en temas que estamos trabajando regularmente. Y eso entonces esperamos que siga aumentando hacia el exterior, digamos, hacia la demanda de la sociedad, y también se va a llevar al posgrado. Entonces creemos que vamos a tener un muy buen resultado porque los proyectos de posgrado, de maestría y de doctorado, la idea es que también se apliquen
a requerimientos reales de la sociedad, tal como lo hemos hecho en pregrado. Y esa experiencia de AVET también está disponible, que la podemos compartir. En este caso yo soy chileno, pero estoy por una universidad ecuatoriana de ingeniería, y también estaríamos dispuestos a compartir la experiencia con quienes están interesados en AVET o en esta experiencia. Sí, maravilloso, Gonzalo. Tú puedes dejar tu correo en el chat para poder contactarte y... Y desde otro punto de vista también, mencionando el tema de la vinculación social, nosotros tenemos la vinculación social, pero es parte de la vinculación corporativa, porque como todas las universidades tenemos fundaciones, empresas públicas, sociedades de distinto tipo. Yo particularmente veo la vinculación corporativa, y en la parte académica se ve la vinculación social. Entonces nosotros desde la corporativa generamos canales, abrimos espacios para la colocación, digamos, de la vinculación social, que tiene proyectos recurrentes en territorios que han sido priorizados de acuerdo a nuestra área del conocimiento. Voy a dejar el correo ahí y presto a colaborar también. Muchas gracias. Bueno, estamos en la hora ya de finalización de nuestro encuentro, para respetar el tiempo de todos, y a menos que a alguien más se le haya quedado un comentario en el tintero. Bueno, como preguntaban ahí, estas sesiones quedan siempre grabadas, estamos grabando, en el canal de YouTube de la red, y también en la página web de la red, que es vinculando.cl. Así que la pueden encontrar ahí, verla con más calma. Y la idea es que podamos después seguir profundizando en este tema, que es realmente, creo que uno de los grandes desafíos hoy en día que tenemos en vinculación con el medio, donde está mucho menos institucionalizado de manera transversal en las distintas universidades. Por lo tanto, hay mucho todavía que seguir conversando. Así que gracias Marcela, gracias Alejandra, y bueno, creo que esta es la última ya del año que nos queda. Así que ahora vamos a descansar, a retomar energía para que el próximo año venir nuevamente con todo, y con temas también más interesantes. Oye, solo para cerrar, como siempre, la invitación al Congreso de Vinculación con el Medio de la UNAP, 18 y 19 de enero, va a ser en formato virtual este año, para los asistentes, y para los expositores va a ser quienes puedan y quieran, desde presentación en vivo desde la casona de Las Condes, donde está uno de nuestros campos. Ale, el programa de... Esta semana sale Congreso, el día 1. El día 1 de vinculación. Es que hemos estado un poco complicado con el día de transferencia, que no ha ido súper mal con las ponencias de transferencia, entonces no hemos podido lanzar el programa definitivo. Ya optamos porque esta semana vamos a lanzar el día 1 de vinculación, que son 27 ponencias, más que ya nos confirmó el expositor central, que tampoco teníamos tan confirmado. Perfecto, estaremos ahí atentos a lo que va a ser. Será Ryan Cooper, director de la DIPRES, del área de evaluación de impacto, y que era hasta ahora, porque en enero se va a trabajar con el nuevo Premio Nobel de Economía para la instalación de un centro de evaluación de políticas públicas para América Latina y el Caribe, desde la Universidad de Chicago. Interesante. Así bueno, ahí estaremos. Muchas gracias, y nada, a descansar. Muchas gracias, Catalina, por la invitación. No, de nada. Muchas gracias. Experiencias. Gracias a todas, buenas tardes. Luego, Chao, que estén todos muy bien. Cristian, nos vemos. Chao. Chao.